soy Begoña Fafián y trabajo en el área y llevo el área de investigación en Coca-Cola. Y la verdad es que para mí, el que esté yo aquí es la máxima muestra de cómo trabajamos en Coca-Cola estos proyectos, ¿no? Porque no ha venido la chica estupenda de marketing a contar una historia maravillosa, sino que a quien han traído aquí es a la chica de los números, a la que muchas veces está detrás de una pantalla, pues ahí calculando y viendo qué pasa con los consumidores, qué pasa con las tendencias. ¿Y por qué estoy yo aquí? Pues porque yo creo que yo soy la prueba fehaciente de cómo trabajamos los temas en Coca-Cola, de cómo les ponemos el máximo cariño e intentamos siempre que quien presente, quien cuente las cosas, sea esa persona que realmente sabe, que realmente está en la cocina manejando y que además tiene una preocupación, en este caso una preocupación personal sobre el tema, pues porque yo quiero dejarles a mis hijos un mundo mejor. Y no quiero que ese mundo mejor empiece cuando yo me muera, quiero que ese mundo mejor empiece ya, empiece desde ayer. Y yo creo que el trabajar porque la ciudad sea una ciudad más sostenible y porque mis hijos, los hijos de todo el mundo, tengan unos hábitos de vida más saludables, pues es francamente muy importante. Y es por lo que yo estoy aquí y es también por lo que Coca-Cola se une al ayuntamiento dentro de este proyecto. Y se une porque, como decíais antes, en Coca-Cola queremos hacer a la gente más feliz. Nos hemos dado cuenta que una forma de hacerla más feliz es ayudándoles a que realmente tengan mens sana in corpore sano. Y al final a eso es a lo que ayuda el ejercicio, porque al final las cosas no se trata de comer menos, sino que realmente, porque ya comemos menos que antes, y esto ya lo sabemos, sino que realmente lo que se trata es que seamos más activos. Una de las cosas que también hemos hecho es aprender un montón de muchas de las cosas que Esther os estaba contando antes. No hemos empezado de cero, ni tampoco hemos intentado hacer una entrada triunfal, lo que yo siempre llamo salida de caballo, parada de burro, ¿no? En la que tú entras pues con toda la parafernalia, las trompetas, aquí está Coca-Cola, aquí cuenta algo, y luego al final pues esa persona desaparece, como le pasó a los de Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Nosotros estamos aquí porque creemos en el proyecto y porque realmente es un camino que estamos recorriendo, es un camino en el que venimos a contaros dónde estamos ahora. Si hay una sesión como esta el año que viene, yo espero que me vuelvan a invitar y poder contaros dónde estamos el año que viene, porque es un proyecto en el que estamos trabajando juntos y que además estamos trabajando juntos intentando aprender de todo lo que existe, intentando aprender de las cosas que ya están por ahí y con un ánimo de poner cada uno lo mejor de nosotros para conseguirlo. Por eso, como veis aquí, estamos hablando de un recorrido que empieza con un compilatorio de toda la información que había, una reunión en la que estuvisteis muchos de los que veo por aquí, que tuvimos pues para poner en común todos nuestros aprendizajes y solo cuando todo eso lo teníamos claro es cuando empezamos a hacer una investigación que nos ayudase a entender un poco mejor no los recorridos en la bici, ¿no? Sino, como también decía Esther antes, las personas que se suben en la bici. El hablar como personas, no como mero medio de transporte, sino lo que significa la bici, moverse en bici para la gente. Estamos en la fase en la que hemos intentado desde ahí ver un poco cómo es la gente, sobre todo porque si queremos fomentar la bici tenemos que saber con quién tenemos que hablar, tenemos que saber qué es lo que hace tan mágico el ir en bici para alguna gente y cómo tenemos que hacer y a quiénes les tenemos que ir hablando para que vayan cayendo como fichas de dominó a cada una de las distintas personas para que consigan también sentir esa magia que muchos sienten cuando ya van en bici, ¿no? Y por eso estoy yo aquí, para contaros dónde estamos ahí con Sandra. Como os decía, empezamos haciendo un compilatorio de todo lo que había. No hace falta que os cuente, y Esther ha entrado además de forma muy detallada en todos los estudios, toda la información que ya había, ¿no? Esto fue lo primero que hicimos, intentamos aprender qué es lo que había por ahí. Y desde ahí llegamos a una serie de conclusiones. Es un camino que estamos recorriendo, mira qué bien, así me acuerdo de deciros que empezamos en julio, que no es una cosa que hayamos preparado ayer para estar aquí, sino que es un camino que ya lleva andado más de 9 meses. Os decía que no empezamos de cero, que lo que intentamos es recopilar todo lo que había y desde ahí ir aprendiendo, ir más allá. Luego, una vez que vimos toda esa información, nos juntamos un grupo muy diverso, ¿no? Y eso es una de las cosas que son mágicas. Cuando te juntas gente muy diferente, que a priori, cuando tú te ves en la foto que te hacen al final, dices, ostras, pero esta gente que teníamos en común, ¿no? Porque nos juntamos técnicos municipales, personas de distintas asociaciones con distintas perspectivas, como las que estamos viendo aquí, sobre la bici, profesionales y expertos en movilidad, profesionales sobre la comunicación ambiental, y luego estábamos gente de Coca-Cola y gente de Quiero Salvar el Mundo haciendo marketing. ¿Por qué? Porque teníamos un objetivo común, que era intentar promover el uso de la bici y de una forma continuada, de una forma que no fuese, como os decía antes, algo puntual, sino que fuese poco a poco dejando su pequeña huella en aquellas cosas que íbamos haciendo. Y nos juntamos ahí y descubrimos cosas
o constatamos cosas que yo creo que ya han surgido y que ya hemos ido viendo. Lo primero es que todo tiene que girar en torno a la persona y cuando hablas de la persona tienes que hablar de cómo se siente esa persona y de lo que significa para esa persona el ir en bici. Y desde dos dimensiones, lo que comentamos que era dimensión social y dimensión personal, es decir, hasta qué punto esto es bueno para la sociedad, para la ciudad, pero también hasta qué punto es bueno para mí, cómo me siento yo y hasta qué punto ir en bicicleta por Madrid, igual que podría ser en cualquier otra ciudad. Esto es una cosa que estamos haciendo en Madrid, pero que obviamente nuestro objetivo sería seguir construyendo paso a paso, ir aprendiendo paso a paso y hacerlo en otros sitios, porque creemos que puede ser exportable y que no solamente es porque sea en Madrid, ha sido más sencillo porque estamos aquí y realmente esas son las dimensiones que hemos trabajado. ¿Qué es muy importante aquí? Y no os voy a aburrir porque esta sí que es muy mía, esta pancarta, pero sí que es cierto que ¿qué hicimos aquí? Centrarnos en la persona, como os decía, no hablamos de recorridos, hablamos de persona. Como era una encuesta online, fuimos lo más mayores que pudimos, ¿no? Y a la gente de más de 60 años que me perdone, pero realmente fuimos hasta el tope de gente que realmente puedes preguntarles online. Es decir, fuimos al total de población, gente entre 16 y 60 años. Y fuimos a ver qué relación tenían con la bici, con esas dos dimensiones que hacíamos. Fuimos a 1000 personas a nivel general, 944, pero luego además también añadimos lo que nosotros en investigación llamamos boost, que es como nos aseguramos que hubiese grupos de gente para poder no solamente ver al grupo máximo, sino también analizar cada uno de los pequeños. Y lo que hicimos al final fue conseguir gente que rechaza la bici, potenciales, lo que llamamos gente que está más o menos cerca, pero que podría empezar a utilizar la bici, y los ciclistas urbanos. Esa gente que ya coge la bici y sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Sabe lo que significa poder ir en bici todos los días. Y esto es lo que nos va a ayudar también en el momento que tú quieras hacer alguna acción de promover la bici, que es lo que nos quedará como deberes cuando acabe esta fase de investigación, ir viendo qué tipo de targets tienes que hablar, con qué tipo de gente tienes que hablar y, por otro lado, también entender qué es lo que les tienes que decir e ir seleccionando. Yo os hablaba antes de las fichas de dominó. ¿Y cuáles son esas fichas de dominó? Las fichas de dominó, al final, tenemos 3 segmentos. Os decía, ciclistas urbanos. Y aquí, esto que es el lado aquel de allí. Como veis, perdonadme, jugamos con los 2 ejes que os dije. Una parte social, una parte personal. Ciclistas urbanos, 14%. Potenciales, 57%. Y los que lo rechazan, 29%. Cosas que a mí me gustaron aquí. Pues que el ver que dentro de los que lo rechazan tenemos un grupito que son los nunca jamás, que son estos los que yo no voy en bici y además que otro vaya en bici me enfada, ¿no? Esta gente que de repente dices, pero señora, ¿de verdad se está usted escuchando? O sea, ha abierto usted la ventanilla y está soltando unas lindezas y lleva a su nieta detrás, ¿no? Pues este grupo hemos visto que son solo un 12%. ¿Por qué digo solo? Porque los que ya van en bici, los que hemos llamado no sin mi bici, son un 14%. Es decir, ya hay más gente que ha asumido la bici como un medio de transporte y que además piensa que es buena para él y buena para la sociedad, que aquellos que son realmente contrarios a un nivel activista, podríamos decir. Como veis, aquí tenemos distintos grupos. Los hemos seleccionado. Cuanto más cerca de los no sin mi bici, más fácil nos parece darles mensajes que les convenzan para convertirlos en ciclistas urbanos. Cuanto más lejos, pues hombre, un poco más complicadete, ¿no? Incluso los complicadete, como os decíamos antes, tenemos los nunca jamás, que estos nos va a llevar un poco más, madre mía. Pero luego tenemos los tolerantes, que hombre, pues que un pequeño guiño sí que nos van a hacer. Ahora la idea es contaros muy por encima, pero que tengáis por lo menos la esencia y traeros aquí a cada uno de estos grupos de personas, y para ello le voy a ceder la palabra a Sandra, que además creo que os tiene preparada una sorpresa muy divertida. Bueno, esto es solo para manteneros despiertos los que estabais ahí. Os cuento los segmentos brevemente y lo que me gustaría es que nos quedásemos todos con esa pincelada en la cabeza y nos podamos autoclasificar y hoy cuando lleguemos a casa pensemos en pues nuestra mujer, nuestro marido, nuestro chaval y seamos capaces de ubicarlos ahí, pensando siempre en la idea de promover la bicicleta. Bien, el primer segmento, el primer grupo, son esos ciclistas urbanos por excelencia que comentaba Begoña, un 14% de la población en Madrid, ahora mismo, muy interesante el número, para que lo tengamos en la cabeza, son los que hemos llamado los no sin mi bici. Creo que el título expresa muy bien un poco cómo son y cómo se sienten. Básicamente la utilizan
durante todas las semanas para ir a trabajar, para ir al centro de estudios. Estamos hablando de treintañeros, estamos hablando de veintitantos también, una media alrededor de 35 años, y son gente que apoyan el fomento de la bici en la ciudad. Ven la bici como algo ventajoso porque efectivamente disminuye pues, la contaminación, el tráfico, esos beneficios sociales, incluso en la salud, ejercicio físico, todo eso que se hablaba esta mañana lo tienen clarísimo y están convencidos de que la convivencia de bicicletas y el resto es posible. El segundo grupo son los que hemos llamado los inseguros, y forman parte de ese grupo de potenciales que hemos hablado, donde se van incorporando gente de, bueno, un poco de más edad. Tenemos ya a 40añeros por ahí, con lo cual la media de edad va subiendo progresivamente, en torno a 38 años. Son gente que básicamente se distinguen porque, aunque lo tienen muy claro, el que deberían esforzarse más por usar la bici, están muy dispuestos a usar la bici, pero lo que les pasa es que tienen miedo, básicamente, y creen que, pues bueno, están convencidos todavía de que pues la bici es peligrosa, un poco pues por el tema del tráfico, por la falta de costumbre y un poco también por esa relación que ven con los coches y con los peatones, que no tienen muy claro que realmente pues, sea una relación de convivencia. Entonces, la bici para ellos es efectivamente una herramienta de transformación social y están a favor de fomentar el uso, pero tienen esas reticencias que, bueno, yo creo que a muchos de nosotros nos han pasado por la cabeza en algún momento, ¿no?, de nuestra vida. Siguiente grupo, muy interesante. Dentro de los potenciales están los quizás. Los quizás son los que menos usan la bici dentro de ese grupo de potenciales y están poco dispuestos a usarla, pero no lo rechazan. En el futuro, dicen, bueno, en el futuro me lo podría llegar a plantear. Todavía tenemos ahí una baza, ¿no? Están abiertos a fomentar el uso de la bicicleta en la ciudad, pero bueno, de una manera más comedida que los anteriores, ¿no? Es decir, están a favor de hacer más carriles bici, pero bueno, tampoco ven claro lo de limitar, por ejemplo, a los coches, ¿no? Poseen también una cosa interesante, y es que están mencionando el sudor, las cuestas como una posible barrera adicional, que es una temática pues, que también ha salido por ahí esta mañana mismo. Fijaros que es un grupo ya de un 21%. Es un grupo lo suficientemente interesante como para que de alguna manera intentemos involucrarlos. Luego, otro grupo muy interesante, los me gusta conducir. Los hemos llamado así porque estos son precisamente dentro de los potenciales los que más usan la bici. Lo que pasa es que lo hacen en momentos de ocio, ¿no? Es aquella persona que dice, bueno, pues oye, la bici para ir a la montaña, el fin de semana, con la familia, ¿no? Pero bueno, el resto son usuarios de coche. En cuanto a la dimensión social de la bici, bueno, no están muy dispuestos todavía a fomentar la bici por Madrid porque todavía poseen esas reticencias del peligro, la circulación no está preparada para una bici y bueno, son mucho más tímidos en ese sentido, pero lo cierto es que en fin de semana pues la están usando. Y bueno, como ahora sí que estoy viendo unas caras un poco así como, ostras, que son las 2:30, voy a pedir una pequeña ayuda a un compañero mío que es mucho mejor comunicador que yo, y yo creo que os lo va a hacer más fácil porque yo sé que, bueno, pues a estas horas yo y la investigación pues se junta todo, ¿no? Bueno, pues si damos paso a este compañero mío.
Muchas gracias. Bueno, a estas alturas las palabras sobran, creo. Voy a acabar muy rápidamente y voy a dejar a la estrella. Pero tenemos dos grupos todavía de los que os quiero hablar y que son interesantes para tenerlos ubicados en la cabeza, que son... ya entran en lo que llamábamos ese grupo de gente que están rechazando la bicicleta. En primer lugar, tenemos un grupo de gente al que hemos llamado los tolerantes. Los tolerantes son alrededor de un 17% de la población. Aquí ya entra un poco más gente de 40 años, tenemos la media alrededor de unos 43, un poco más de peso en mujeres. Aquí, esta gente son personas que usan el coche para desplazarse por Madrid. Más de la mitad, o aproximadamente la mitad, no tiene bici propia. Sin embargo, a nivel de la dimensión social, esta es potente. Es decir, respetan a los ciclistas, creen que son necesarios y que la bici es algo necesaria y buena y que se tiene que fomentar, y están a favor de restringir incluso el tráfico en las ciudades para dar prioridades a la bicicleta. Están convencidos de todos esos beneficios de la bici como saludable, ecológica, favorecer ejercicio, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante, y es que intentan educar a sus hijos para que realmente usen la bicicleta, ¿no? Eso muestra que realmente, pues bueno, tiene una dimensión social muy potente. Y luego tenemos un último grupo que quizás son aquellos con los que menos nos identificamos pues aquí los presentes, y los hemos llamado los nunca jamás, ¿no? Estos son a día de hoy un 12% de la población, y bueno, estos son aquellos a los que nunca, o parece que nunca, vamos a lograr atraer al mundo de la bicicleta, ¿vale? Es gente que usa el coche para desplazarse muy habitualmente, más del 60% no tiene bici, las bicis para ellos son un problema, dificultan el tráfico, no tienen ningún tipo de beneficio y por tanto está clarísimo para ellos que no se debe fomentar. Bueno, pues os habíamos prometido acabar en media hora y que no fuese muy aburrido. Creo que por las caras que veo más o menos lo hemos conseguido. Como sabéis, estamos en medio de un camino que iremos compartiendo con vosotros y que poco a poco espero que os lo vayamos contando, lo vayáis viendo. Y ya para terminar, mientras empieza la mesa redonda, tenemos un pequeño vídeo que imagino que pondrán, no me pasará como con las pancartas, porque eso sí que es mucho más difícil de imaginar, con el que queríamos terminar, que resume un poco todo el trabajo que estamos realizando. Muchísimas gracias.
close, giving me that fine and dime smile. Am I supposed to be happy? I can't walk